¿Cuándo nació la educación gratuita en Colombia? ¿Usted sabe? ¿Quiere que le diga? Le contaré. Revisando fuentes históricas y normativas, encontré algo muy importante. La idea de que la educación debía ser gratuita en Colombia no nació con Petro, ni nació con Duque, ni con Santos, ni siquiera con la Constitución del 91. Es muchísimo más antigua. Durante la colonia, quiero contarle, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia Católica y era un privilegio reservado para las élites. Los niños de familias acomodadas estudiaban en colegios religiosos, mientras que la mayoría de la población no tenía acceso a la educación formal. Tras la independencia, líderes como Francisco de Paula Santander impulsaron la creación de escuelas públicas porque consideraban que la educación era fundamental para la construcción de la nueva república. La primera consagración clara que encontré está en la Constitución de 1886. Su artículo 41 dice o decía: la instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria. Eso significaba que desde 1886 el Estado colombiano reconocía la gratuidad de la educación primaria pública. Sin embargo, no era obligatoria y la cobertura era muy limitada, especialmente en las zonas rurales. Incluso antes existían antecedentes. La reforma liberal de 1870 impulsó la instrucción pública primaria y buscó ampliar el acceso a la educación para la población. Aunque la primaria pública tenía reconocimiento legal de gratuidad desde finales del siglo XIX, eso no significaba que toda la educación fuera gratuita. Muchos colegios privados cobraban matrícula. La secundaria pública era limitada y el acceso a estudios superiores normalmente implicaba costos. Además, durante décadas hubo cobros indirectos, derechos académicos, barreras económicas que dificultaban el acceso de muchas familias. La Constitución de 1991 dio un salto enorme porque dejó de ver la educación simplemente como un servicio y la definió como un derecho fundamental con función social. El artículo 67 estableció que la educación es un derecho de la persona y un servicio público. Desde entonces, las leyes y la jurisprudencia avanzaron hacia una mayor garantía de gratuidad y acceso universal, especialmente en la educación básica. Entonces, ¿a quién pertenece la idea de la educación gratuita en Colombia? Históricamente, a nadie en particular. No existe un padre único de la educación gratuita en Colombia. Es una construcción que viene de las reformas republicanas del siglo XIX, de los gobiernos liberales que impulsaron la instrucción pública, de la misma Constitución de 1886 que consagró la gratuidad de la primaria pública, de la Constitución del 91 que fortaleció el derecho a la educación, diversas leyes, movimientos pedagógicos, maestros, estudiantes, gobiernos de distintas corrientes políticas tienen que ver con la gratuidad en la educación en Colombia. Por eso, si alguien afirma que la educación gratuita en Colombia la inventó tal presidente, pues la evidencia histórica no lo respalda. La gratuidad de la educación pública aparece formalmente en la legislación colombiana desde el siglo XIX, mucho antes de los debates políticos actuales. Ahora, si vamos a hablar de lo más reciente, en los gobiernos más recientes, pues debo decir que durante la pandemia del COVID-19 surgió una política de matrícula cero, inicialmente como una medida temporal, ¿no? Para ayudar a estudiantes de instituciones públicas. Eso fue en el año 2021, no hace nada. El gobierno Duque anunció que la gratuidad para universidades, instituciones técnicas y tecnológicas públicas pues se convertiría en una política de largo plazo para estudiantes de menores ingresos. Por eso históricamente es correcto afirmar que la implementación nacional de matrícula cero se le puede atribuir al gobierno de Iván Duque. El gobierno de Gustavo Petro, ¿qué hizo con esta matrícula cero? La convirtió en una
política permanente, porque cuando llegó el gobierno de Gustavo Petro, la discusión pasó de un programa gubernamental a una política de Estado. En el 2023 se aprobó la Ley 2307, que estableció lineamientos para garantizar la gratuidad en los programas de pregrado de las instituciones públicas de educación superior y asegurar su financiación permanente. Además, el gobierno del doctor Gustavo Petro expidió normas para reglamentarla y ampliar su alcance. Entonces, ¿quién creó la gratuidad recientemente en Colombia? Pues la respuesta más equilibrada sería Duque puso en marcha la matrícula cero a escala nacional y la dejó estructurada. Petro la convirtió en una política con respaldo legal más sólido y continuidad mediante la ley 2307 y su reglamentación. Sígame y aprende más. De cerca, periodismo independiente. Con permiso.